Bien, creo que ahora sí vamos a dar inicio. Eh, bueno, buen día a todos y buen día a todas. Me complace más que nada dar inicio a este primer simposio, a este segundo simposio interuniversitario de Relaciones Internacionales. Cabe destacar que, bueno, mi nombre es Jorge Ángel Jiménez. Yo soy todavía el actual director de esta revista estudiantil que hoy organiza este evento. Y bueno, antes que nada, sí me gustaría dar, digamos, algunas palabras en torno a este tipo de eventos, ¿no? Y al equipo que somos como tal. Eh, bueno, esta segunda edición de este evento siempre se hace, como bien se ha expuesto, en aras de socializar nuestros temas de investigación, de unir a la academia, no solo de manera tradicional, ¿no? Sino también de parte de estudiantes de todas las licenciaturas que agrupan las relaciones internacionales en este país, eh, estudiantes de maestría, estudiantes de licenciatura, recién egresados, tesistas, en mi caso, que bueno, estamos muy atentos de este mundo, de la agenda internacional, de su política internacional, de las diferentes regiones que componen este planeta. Y pues siempre es importante el expandir este conocimiento y transmitirlo, porque el conocimiento se transmite como tal. Entonces, bueno, este tipo de eventos siempre es importante por todos los puntos que mencioné. Yo estoy más que contento porque es la segunda edición de este evento, de este grupo, de esta revista estudiantil que cumple 6 años a partir del 1 de agosto. Y pues creo que este tipo de eventos y esta segunda edición de este evento, pues sí demuestra la consolidación que hemos tenido con el paso de los años como tal. Yo cabe destacar que, bueno, si bien no inicié este grupo, estoy más que agradecido con los fundadores y más que agradecido con las futuras generaciones, pues que efectivamente se han estado integrando y dentro de este engranaje, como siempre lo he dicho, cuando las ruedas giran, pues el engranaje funciona, ¿no? Entonces, eh, estoy más que contento en iniciar esta segunda edición y pues bueno, de antemano a todos los participantes que hoy tenemos, a todos los ponentes, hemos recibido la cantidad de alrededor de 25 ponencias en tópicos muy diversos como política internacional, regiones, economía, política exterior, teorías, migración, todos esos temas que abordan los noticieros de nuestras televisiones, los canales de radio, los medios de comunicación en Internet, nuestras clases en nuestras aulas universitarias. Entonces, esperemos que sea un magno evento. En ese tenor, pues sí tenemos como invitada a la doctora Adriana Franco Silva, me voy a permitir presentarla. La doctora Adriana es profesora de asignatura de la Universidad Nacional Autónoma de México, por también la Universidad Autónoma de Querétaro y la Universidad Rosario Castellanos. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, maestra en Estudios de Asia y África con especialidad en África por el Colegio de México y licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es coordinadora del Diplomado de Estudios de África por el PUEA, por el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, e integrante del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica. Ha sido ponente en diferentes congresos nacionales e internacionales y, bueno, entre sus publicaciones más recientes se encuentran Libia en la dinámica geopolítica mundial a 9 años de la intervención de la OTAN y África en las dinámicas globales, un espacio necesario para el desarrollo del sistema capitalista. Hoy la doctora Adriana, quien por cierto, vuelvo a agradecer, reitero mi agradecimiento a su compañía y la cátedra que nos viene a dar, pues nos viene a exponer un tema muy interesante que sucede en el norte del continente africano. No voy a decir más. Yo he tenido la oportunidad de haber tomado clase con ella mediante el mismo diplomado que mencioné en su semblanza y pues bueno, precisamente por eso yo la invité, porque siempre me quedé con más interés y con más entusiasmo de tenerla presente en alguno de nuestros eventos. Entonces, bueno, solo para mencionar algunos otros detalles y además de darles la bienvenida, en todo caso que suceda algún error técnico por cuestiones que nosotros no podemos manejar, como es la luz, el internet, algún desastre natural, en caso de que tiemble, bueno, nos esperaremos un momento
Si se llega a desconectar por cualquiera de los asuntos que mencioné, nos quedamos en el correo electrónico, ¿vale? Doctora Adriana, le cedo la palabra completamente. Siéntase con la libertad de eh, proceder. Muchas gracias. Gracias a ti, Jorge. Y bueno, también muchas gracias a todas las personas que integran el equipo de la revista Lo Internacional. Para mí de verdad es un honor poder estar aquí compartiendo con todas y todos ustedes, intercambiando, ¿no? Algunos de los saberes que hemos adquirido a lo largo de los años y que como ya bien Jorge también lo mencionaba, pues ustedes, los aprendizajes que ustedes nos puedan compartir y la forma en la que podemos ir tejiendo también desde ese compartir de conocimientos, de saberes. A mí me da mucha emoción, de verdad, también, o sea, poder ser parte de un evento como este, porque creo que sí tenemos que descentrar y pensar la academia, las formas en las que tradicionalmente se ha pensado en la academia, ¿no? Porque los saberes, insisto, se van construyendo a partir de los colectivos. Y entonces, eventos como estos a mí me parecen fundamentales, me parecen centrales, justo para poder contribuir y enriquecer a esos saberes. Entonces, bueno, para ya también dar paso a la presentación, em, ya Jorge lo comentó, pero en este evento, que no solamente se va a realizar el día de hoy, sino que va a estar el día de hoy, mañana y pasado, se van a compartir diversos análisis de la mayoría de ustedes, de otras personas, de otros colegas, tanto de México como de otros territorios. Y entonces creo que es muy interesante hacer estos vínculos interuniversitarios para ir contribuyendo a la creación de conocimiento desde las relaciones internacionales. Hay diversos temas, medio ambiente, economía, política internacional, bueno, incluso ya Jorge mencionó varios más. Y en ese marco es que quiero yo compartirles sobre la región de estudio en la que yo me he especializado. Esto me parece relevante porque no nada más lo vamos a acotar o no nada más quiero compartirlo en la dinámica regional del continente africano, sino en cómo podemos. Voy a compartirles mi pantalla, que preparé una presentación. Entonces, creo que ya la pueden observar. Si no la pueden observar, avísenme, por favor. Pero bueno, el título que decidí asignar a esta charla, a esta presentación, es Inestabilidad en África Noroccidental, Geopolítica, Economías de Guerra y Resistencias. Y justamente uno de los planteamientos o una de las cosas que quiero compartir es desde enfoques de geopolítica crítica latinoamericana. Quienes han trabajado esto de manera ya fuerte son, por ejemplo, el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, pero también el Grupo de Estudios de Geopolítica Crítica de la Facultad de Filosofía y Letras y muchas otras universidades que han recuperado estos planteamientos. La geopolítica muchas veces se piensa como una disciplina para la dominación, pero la propuesta es entenderla también como una geopolítica subversiva, como una geopolítica que recupere las historias que han sido omitidas por esos centros hegemónicos y una geopolítica que nos permita identificar alternativas a estos sistemas de dominación, a estos sistemas de opresión. Economías de guerra porque la inestabilidad ha generado economías de guerra en varias partes del continente africano y no solamente en el continente africano. Si nosotros analizamos qué es lo que sucede en América Latina, qué es lo que está sucediendo en otras territorialidades, nos vamos a dar cuenta que en muchos casos las economías siguen a flote gracias en gran medida a dinámicas de guerra y a dinámicas de conflicto, que permiten saqueo, que permiten la expoliación de riquezas, etcétera. Y resistencias, porque claro que me parece a mí fundamental entender esas formas alternativas, esas luchas que hay en el sistema. En algunos casos, esas resistencias las tendríamos que entender como un entramado, no como una receta o como pasos a seguir. Y hay distintas luchas, distintas resistencias. Algunas se enmarcan un poco más en los ejes como de una reforma, en los ejes de esa misma hegemonía, pero algunas más están planteando alternativas. En África noroccidental podemos identificar varias de estas relaciones o varias de estas resistencias, de estas alternativas. Y la región de África noroccidental, que yo la entiendo específicamente a partir de estos territorios, que son Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Níger, Burkina Faso, Malí, Mauritania y la República Árabe Saharaui Democrática.
En esta charla me voy a centrar específicamente en Libia, en Malí y en Burkina Faso, porque me interesa ir evidenciando las formas en las que la expansión de ciertos intereses occidentales, particularmente de Estados Unidos, de Francia, pero también de otros intereses que ya no asumimos como occidentales, pero que están en la disputa intercapitalista, y ahorita voy un poco a plantear qué es eso de la disputa intercapitalista, también están presentes en la zona y cada vez han generado más violencia e inestabilidad en la región. China, Rusia son dos de los actores que voy a recuperar para entender esa disputa, pero digamos que esta es una zona que, al menos desde mi perspectiva, también nos está planteando las formas en las que se está reestructurando el sistema internacional, que, sí, que incluso tiene resonancias con las dinámicas que están ocurriendo en Ucrania en la actualidad, y que, bueno, podemos ir viendo cómo se van reforzando, reformulando, reestructurando las alianzas y los vínculos de estos países que están disputando la hegemonía en este territorio en particular. Y claro, también las resistencias que hay en estos espacios, que yo las he trabajado o las he intentado entender justo a partir de las mismas comunidades o de lo que proponen las mismas comunidades. Lo planteo como desde los enfoques del nomadismo. El nomadismo no lo entiendo simplemente como una forma de movimiento, sino más bien como, no les entiendo, perdón, como una forma de movimiento exclusivamente, sino justamente como una forma alternativa de pensarse en el mundo, de esos sentires en el mundo, de esas formas en las que nos relacionamos con la naturaleza, en la que nos relacionamos con los seres humanos, con otros seres vivos, etcétera. Y entonces estas formas nómadas alternativas, desde mi perspectiva, también las podemos ver de manera significativa en estos territorios, no solamente porque estos territorios están atravesados por el desierto, sino también, insisto, porque los planteamientos buscan alternativas, ¿no? O sea, buscan una manera distinta de realizar la política, una manera distinta incluso de pensar la economía. Entonces, por eso me voy a centrar específicamente en esta región. Y el contexto general, o lo que quiero analizar en particular, es el siglo XXI. De hecho, los últimos años del siglo XXI. Pero el siglo XXI me parece relevante porque, por ejemplo, en términos de Arrighi, estaríamos hablando del fin de ese largo siglo XX, ¿no? Ese largo siglo XX que no inicia en términos numéricos, o sea, bueno, sí, obviamente lo identificamos por ahí de 1900 en términos numéricos, pero que lo entendemos a partir de la estructura del capitalismo, y que por lo tanto entonces nos remite a años anteriores, por ahí del siglo XV, en el cual se está estructurando la lógica del sistema capitalista a nivel internacional, con la colonización de América, con el proceso de esclavitud de África y con el proceso de la cacería de brujas, que no solo se da en Europa, aunque generalmente la asociamos con Europa, sino que se va extendiendo a lo largo del mundo. El siglo XXI pareciera entonces que es como ese cierre o ese fin del largo siglo XX del capitalismo que menciona Arrighi, pero es un momento que ha sido de colapso, y ha habido otras formas también de nombrarlo. Yo prefiero siempre identificarlo o pensarlo a partir de una crisis, particularmente de una crisis civilizatoria, en términos, por ejemplo, de Bartra, porque no es una crisis que solo esté afectando el sistema económico, o no es una crisis que solo esté afectando el sistema político, sino que es una crisis que va más allá y que creo que nos va a permitir entender también lo que ustedes nos compartan en las siguientes conferencias, ¿no? Es una época en la cual están habiendo varios cambios interesantes, claro, para el análisis de la dinámica internacional, pero también problemáticos y que deberían de preocuparnos y que nos deberían de permitir accionar desde ahora para generar transformaciones. Es una crisis civilizatoria porque es una crisis del sistema capitalista por sí mismo, de la reproducción de la socialidad que estamos viviendo. Algunos autores deciden o han intentado explicar esta crisis a partir de tres grandes categorías, ¿no? Una crisis ecológica, porque hemos llegado a una situación en la que, y por eso el medio ambiente va a ser algo relevante también en las charlas que nos van a compartir en las siguientes sesiones. La crisis ecológica justo está evidenciando cómo este sistema en realidad tiene un límite natural, biológico. No hay manera de que un sistema que busca una acumulación infinita logre su expansión y logre mantenerse en un mundo con riquezas finitas. Hay una incompatibilidad ahí.
y la forma en la que estamos agotando las riquezas, la forma en la que estamos saqueando la naturaleza, la forma en la que estamos consumiendo, produciendo, etcétera, pues está generando ya ciertos límites que están transformando todas las dinámicas del planeta mismo. Hay una crisis social y cada vez vemos más movilizaciones sociales. ¿Por qué? Porque cada vez hay más desigualdad. Nuevamente, si pensamos en ese sistema de riquezas finitas y que hay un planteamiento desde el capitalismo en el que se busca la acumulación, evidentemente para que alguien pueda tener más, necesita quitarle a las demás personas, ¿no? Esto ha generado muchísimas desigualdades. Y lo podemos ver no solamente en estas dinámicas norte-sur que generalmente se analizan o a partir del periodo de la colonización, de los centros, las periferias. No solamente son los países del sur o esas denominadas periferias las que están viviendo esas desigualdades. Podemos ver dentro de los mismos territorios del norte cómo se van profundizando, cómo se van agudizando estas desigualdades que, insisto, ¿no? Son una consecuencia directa del sistema, aunque parezca que no. Por muchos años, en el caso del continente africano y de muchos territorios en el sur, se nos dijo que esas desigualdades eran una consecuencia de no implementar de manera adecuada los programas de desarrollo impulsados por este sistema. Y en realidad lo que vemos en la actualidad es que incluso los países que han adoptado de manera adecuada, entre comillas, este sistema o los planteamientos de este sistema, pues siguen viviendo esas violencias, estas desigualdades, porque insisto, ¿no? Nuevamente, si tenemos que generar un sistema de acumulación con riquezas finitas, en un mundo con riquezas finitas, evidentemente se van a ir generando desigualdades. Esta crisis social ahora la podemos ver de manera muy clara en este país que hemos representado como el país de la revolución de la ilustración, que es Francia. Estamos viendo en estos últimos años todas estas movilizaciones populares en Francia y que de nuevo nos están planteando una crítica directa a las formas de acumulación, de producción, de distribución, de consumo del sistema. Y hay una crisis energética que está planteando o que está sugiriendo que necesitamos buscar nuevas formas de energía. En algunos casos se habla de transición energética y se cuestiona si es posible o no la transición energética. Sabemos también que este consumo de energía fósil, el consumo de petróleo, por ejemplo, de todos los combustibles fósiles, lo que ha hecho es contribuir de manera directa a la emisión de gases de efecto invernadero, los cuales están estrechamente vinculados con el cambio climático, ¿no? Y entonces con esa crisis ecológica también. Entonces el planteamiento de la transición energética, claro que es algo importante, pero creo que más allá de esa transición tendríamos que cuestionar nuevamente, insisto, las formas en las que consumimos, las formas en las que producimos, las formas en las que estamos reproduciendo esta socialidad en este sistema. La crisis energética también nos está planteando que busquemos alternativas, otras opciones, ¿no? Que no nos centremos únicamente en esos consumos energéticos a partir de la dinámica fósil del capitalismo, que se refuerza sobre todo en el siglo XX con la hegemonía estadounidense. Ahí sí hay una vinculación estrecha, ¿no? O sea, podemos asumir que los gases de efecto invernadero se han incrementado desde la revolución industrial, pero es particularmente a partir del tránsito de esa hegemonía británica a la hegemonía estadounidense en los grandes ciclos de acumulación del capitalismo que podemos identificar que se da ya un incremento bastante significativo de estas emisiones. Ese es el contexto, ¿no? Esta crisis civilizatoria lo que está planteando también es que los países están buscando dónde colocarse para poder extraer, en términos de Michael Clear, las riquezas que quedan. Las riquezas que quedan que ahora es más difícil o más costoso de extraer, pero que aún hay en el planeta y que, bueno, estamos viendo que bajo los intereses de ciertas corporaciones incluso se está buscando esto en otros territorios, fuera de incluso del planeta, ¿no? O sea, la inversión que se está haciendo para identificar minerales en el espacio, etcétera, es una muestra de esto, pero todavía en nuestro planeta hay espacios con riquezas geoestratégicas que se están dando en esta disputa de lo que queda, ¿no? La disputa por las riquezas o por los recursos que queda, insisto, en términos de Michael Clear. Este contexto de crisis civilizatorio también está vinculado con algo que ha sido denominado por algunas analistas geopolíticas como Anester Ceseña, como la disputa intercapitalista. ¿Por qué la denomina como disputa intercapitalista? Porque es un conflicto, es una conflagración
que se da dentro del mismo sistema capitalista. No es una disputa por generar un sistema alternativo, sino que es una disputa por dirigir, por controlar ese sistema capitalista. Y al menos desde mi perspectiva, a nivel internacional, los principales sujetos que están en esta disputa intercapitalista son los gobiernos, pero también las corporaciones de Estados Unidos, de China y de Rusia. Son los que en la actualidad están moviéndose como en esa dinámica por controlar, por dirigir al sistema capitalista. Y eso lo vamos a ver reflejado en el caso de estudio que yo les comparto, pero que lo podemos ver en otras territorialidades. El caso de Ucrania es quizá uno de los eventos más visibles en la actualidad, pero en realidad podemos ir viendo cómo se está dando esta territorialización de los diferentes intereses en varias partes del mundo. Y esto desafortunadamente lo que está generando es un incremento en la inestabilidad, en la violencia y en las desigualdades en estos espacios donde se están territorializando estos intereses. Para eso voy a centrarme en la forma en la que se fue transformando las dinámicas o se fueron transformando las dinámicas en esta región que les compartía, ¿no? Justamente en África noroccidental, cuyo punto de ancla, al menos desde mi perspectiva, fue justamente Libia. La intervención de la OTAN en Libia fue generando un proceso que permitió que empresas e intereses gubernamentales se fueran estableciendo en el territorio, cosa que antes no podía ocurrir, pero esa inestabilidad que se desarrolla en todo el territorio se va a ir extendiendo en otras zonas, no como un efecto dominó, sino más bien como consecuencia de las desigualdades y de la presencia de estas corporaciones. Actualmente, la zona más violenta de este territorio, de esta zona seleccionada, es justamente la frontera entre Malí, Níger y Burkina Faso. Y esto me parece no es casual, ¿no? Vamos a ir haciendo ese análisis para ir viendo cómo se van estableciendo los intereses de las corporaciones, de los gobiernos en este territorio y cómo la violencia se va desplazando por esta zona de norte a sur principalmente. Y que bueno, ahí tendríamos que ver también cuáles son las dinámicas con otros territorios en el sur donde también se han generado o donde también tenemos la presencia de los denominados grupos terroristas. Entonces, bueno, empezando justamente con el caso de Libia, me gustaría que pensáramos en estas transformaciones que se hacen en el territorio libio a partir de la guerra como una estrategia para incorporar a los territorios dentro de estas lógicas de acumulación, pero también para eliminar las amenazas a la reproducción del sistema y asegurar el saqueo. ¿Y por qué lo pienso de esa manera? Libia, claro, a lo mejor seguramente muchas y muchos de ustedes lo saben, antes de la intervención de la OTAN, el dirigente era Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi, desde las fuentes occidentales, desde los medios occidentales, ha sido denominado como un dictador, uno de los dictadores más sanguinarios de todo el continente africano. Esa es la imagen que se nos representa y yo aquí no intento o no pretendo plantearlo como un santo. Claro que tenemos que hacer una crítica general a todas las dinámicas, a toda la política que llevó a cabo en su territorio, pero creo que algo que tendríamos que reconocer es que la situación de Libia durante el gobierno de Gaddafi era bastante mejor, no solo para las poblaciones libias, sino incluso para las poblaciones de África subsahariana que estaban buscando migrar, que lo que ha ocurrido después de la intervención de la OTAN. El dirigente Muammar Gaddafi, una de las cosas que planteaba, sí era una organización política un tanto distinta. Con sus libros verdes ustedes a lo mejor pueden identificar parte de estos planteamientos que, insisto, en la práctica tenemos que contrastarlos, no nos podemos quedar únicamente con lo que escribió y con lo que decía que iba a hacer, ¿no? No entender solo el deber ser, sino lo que estaba ocurriendo. Pero nuevamente, lo que es cierto es que las condiciones de vivienda, las condiciones de seguridad, las condiciones de bienestar de la población libia eran mucho mejor antes de la intervención de la OTAN. En ese contexto también Muammar Gaddafi era quien controlaba la extracción y la exportación de la mayoría de las riquezas, sobre riquezas petroleras. Y estas eran distribuidas bajo un régimen neopatrimonial, es decir, con alianzas clientelares, a los demás líderes, ¿no? de los diferentes grupos socioculturales. Algunos denominan a estos grupos como tribus por la traducción de kabila en árabe, que significa o se traduce generalmente como tribu. Yo prefiero hablar de grupos socioculturales en general,
Pero bueno, una de las cosas que es importante señalar en esta relación es que Muammar Gaddafi, a pesar de las diferencias de todos los grupos que había en el interior del territorio, también logró mantener cierta unidad, ¿no? A partir, sí, de, insisto, estas prácticas neopatrimoniales, pero logró mantener esta unidad por la redistribución de ingresos. Muchas veces se piensa que los regímenes africanos se mantienen en el poder a partir de la fuerza, y en realidad tendríamos que entender que sí hay un elemento de fuerza, como se entiende la hegemonía, por ejemplo, en términos de Gramsci. Gramsci dice que la hegemonía no se puede mantener solo por la coerción. Es algo que está ahí presente, pero no solo se puede mantener por la coerción. Se necesita de consenso también. Y entonces tendríamos que entender la presencia o el mantenimiento del poder de estos líderes africanos a partir de estas dos categorías. No solamente es la coerción, no solamente lo podemos entender a partir de la violencia como lo explica Occidente, sino que tendremos que entender el consenso, ¿no? Y este bienestar que sí estaba dando Gaddafi a sectores amplios de la población. Esto lo menciono también porque en términos generales, en relaciones internacionales y en prácticamente todas las disciplinas, asumimos que África ha sido un continente históricamente incivilizado, bárbaro, etcétera. Llegó la colonización con una misión civilizatoria, entre comillas. Ahí justamente Seser diría, bueno, no tiene nada de civilizatorio lo que hicieron los europeos, ¿no? Al contrario, tendríamos que ver la barbarie que fueron asumiendo para llegar a implementar esos procesos coloniales. Pero bueno, África ha sido representada de esa manera, como un territorio salvaje, bárbaro y vacío. Incluso explicamos los conflictos como conflictos, entre comillas, étnicos, cuando en muchos casos no es que no haya una división sociocultural o no es que haya explicaciones a partir de estas divisiones, pero hay elementos políticos sumamente fuertes, sumamente relevantes en el análisis de esos conflictos para entender las maneras en las que se relacionan. En los análisis generalmente omitimos eso, simplemente lo reducimos a las diferencias culturales que hay y entonces no entendemos todas las dinámicas políticas, económicas que atraviesan incluso las fronteras de estos territorios, porque en muchos casos hay una injerencia externa bastante significativa en esas configuraciones. Libia, otra de las cosas que tenía es que era un país que no tenía deuda. A diferencia de todos los países africanos, Libia no tenía una deuda externa, porque Gaddafi nunca aceptó estos préstamos de los financieros internacionales, porque asumía, y creo que con mucha razón, que estos préstamos en realidad lo que hacían era generar más dependencia de los países africanos hacia los países del norte global. Y lo podemos ver también en Ngugi wa Thiong'o, un autor africano, justamente ha determinado que África ha servido para la reproducción del sistema de manera histórica. Durante el capitalismo mercantil, contribuyó con mano de obra que era obligada a trabajar, personas esclavizadas. Durante el periodo del capitalismo industrial, también se convirtió, no solamente había mano de obra, sino que también las riquezas eran extraídas de este territorio. Y en Ngugi wa Thiong'o nos dice que durante el capitalismo financiero, lo que tenemos es que África también está contribuyendo con capital al desarrollo. La deuda es una de las muestras claras de cómo se está extrayendo o del continente se está sacando capital justamente para financiar o para superar las crisis de otros sectores. Y Manuel Wallerstein, que seguramente también han revisado, ¿no? Desde estos enfoques de teoría de sistemas en relaciones internacionales, y Manuel Wallerstein afirmaba que en realidad los préstamos del Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial eran necesarios para superar una crisis por la que estaba atravesando el norte global. Los bancos centrales no tenían ya dónde colocar esos préstamos y recordemos que bajo las lógicas del sistema capitalista, si el capital no está circulando, entonces hay pérdidas. Pensémoslo incluso, esto va a ser muy banal, pero digamos en términos de nuestros ahorros. Si nosotras y nosotros ahorramos guardando nuestro dinero, yo sé que seguramente ustedes son muy jóvenes y ya no lo dicen así, pero antes decían justamente que guardábamos el dinero debajo del colchón. Si guardamos el dinero debajo del colchón y no se invierte para ponerlo en circulación, vamos a tener pérdidas, porque la inflación, o sea, si ahora tenemos 500 pesos, en unos años con la inflación eso será menos, ¿no? Porque el valor de los precios de las mercancías se va elevando. Entonces, con esos 500 pesos ahorita nos alcanza para comprar X cosa,
pero el día de mañana probablemente ya no nos alcance para comprar eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, los bancos no tenían en dónde colocar sus capitales y lo que hacían era, o lo que hicieron fue decir, estos países del sur global que son pobres, que están manteniendo, que no logran un crecimiento económico, pues necesitan de este dinero para poder fomentar sus economías. Entonces, no es solamente una cuestión de las necesidades de los propios países, o sea, con esto no estoy diciendo que los países del sur tuvieran fuertes economías, pero también era una necesidad que tenían las mismas economías de los centros, ¿no? Del norte global, en términos de Immanuel Wallerstein. La deuda entonces se convierte, en términos de Ngugi wa Thiong'o, como una forma de extraer ya no solamente mano de obra y recursos, riquezas naturales del continente africano, sino también capital. Porque esas deudas se vuelven impagables, ¿no? Y hemos visto justamente cómo se dan reajustes, cómo se generan ciertas dinámicas para que se mantenga el pago, pero que en realidad no se logran pagar esas deudas pues por los intereses. Pero bueno, en el caso de Libia no solamente está este elemento de que no tenía deuda. El siglo XXI, perdón, fue caracterizado por un acercamiento entre el gobierno libio y las fuerzas occidentales. Entonces parecería una contradicción que justo cuando hay una alianza o un vínculo más fuerte entre Libia y Occidente, se dé esta intervención. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a pesar del acercamiento de Muammar Gaddafi con Occidente, una de las cosas que estaba proponiendo Gaddafi era la independencia del continente frente a la dependencia externa. Solo voy a mencionar un par de ejemplos como para ir clarificando esto, pero Gaddafi lo que planteaba es que, por ejemplo, para intercambiar los productos del continente africano, de la región de Medio Oriente, no tendríamos que basarnos o no se tendrían que basar estos gobiernos de las zonas en un intercambio a partir de los dólares, sino que sería mejor hacer un intercambio a partir de dinares de oro. Esto significaría una afrenta directa en contra de la economía estadounidense, ¿no? que depende, o sea, justamente hubo un cambio del patrón oro-dólar para beneficio de los intereses de Estados Unidos. Entonces, este planteamiento, yo no quiero decir que realmente hubiera podido ser exitoso, no lo sabemos, hubiéramos tenido que ver cuál hubiera sido la propuesta o la decisión de estos países, pero sí significaba un golpe fuerte para la estructura económica internacional. Otro ejemplo que les puedo compartir es el hecho de que en general el continente africano depende de las telecomunicaciones europeas. Gaddafi contribuyó en el lanzamiento de satélites que fueran propios de África para no depender de los satélites europeos para las telecomunicaciones y poder tener pues satélites, insisto, propios, ¿no? Entonces, toda esta serie de prácticas sí eran, no estoy diciendo que fueran una alternativa distinta como a las lógicas del capital, pero sí eran una forma que ponía en amenaza los intereses de actores como Estados Unidos y Francia de manera particular. Entonces, cuando se empiezan a dar todas estas movilizaciones que se han denominado como primaveras árabes y que, bueno, también ya ha habido críticas en relación con el término, en las cuales no voy a profundizar en este momento, pero se van dando una serie de movilizaciones en diferentes países, en los territorios ocupados en Marruecos, por ejemplo, ¿no? En la República Árabe Saharaui. Estos territorios ocupados por Marruecos hubo movilizaciones, aunque fueron muy silenciadas. Hubo movilizaciones en Túnez, de las cuales sí supimos, ¿no? Hubo movilizaciones en Egipto y hubo movilizaciones también en Libia. Y en Libia en particular, la acción internacional fue muy rápida. Esto no ocurrió en Túnez y en Egipto, ¿no? Donde se buscó como cierta negociación, etcétera, con los líderes. En Libia, el 17 de marzo de 2011, con la resolución 1973, se estableció una zona de exclusión aérea, un embargo de armas y en movilización de activos económicos de ciertos líderes vinculados con el régimen de Muammar Gaddafi. La OTAN despliega entonces su fuerza y a partir de una operación que fue denominada Unified Protector, pero antes de eso también Estados Unidos implementó una operación a partir de la cual, antes de que la OTAN tomara como la dirección de la operación en Libia, se lanzaron 45 bombas de precisión guiada contra aeródromos de Gaddafi. ¿Esto por qué lo menciono? Porque en general me parece que una de las narrativas que se han explicado o que se han mencionado para explicar lo que ocurre en Libia fue justamente la necesidad de salvar, de proteger al pueblo de la violencia de Muammar Gaddafi.
Sin embargo, creo que estos datos nos permiten ir identificando que probablemente los intereses iban más allá de una simple protección y que lo hemos visto en otros territorios como en Irak, como en Siria, como en Afganistán, que en realidad bajo una lógica o bajo un discurso de una intervención humanitaria, se han dado intervenciones que buscan transformar ciertas realidades para garantizar los intereses de actores como Estados Unidos. La intervención en Libia se atribuye que fue justamente dirigida por la OTAN, pero en realidad la participación de Estados Unidos fue muy activa. En Libia, algo que ocurrió y que fue denominado de esa manera por diferentes líderes militares de Estados Unidos fue una guerra a distancia. Esta guerra a distancia, o cómo entendemos esta guerra a distancia, es justamente a partir del despliegue de principalmente aviones que iban limpiando la zona de intercambio vía telecomunicaciones con fuerzas locales opuestas al régimen de Gaddafi, y que de esta manera se iba haciendo la articulación. También hay autores que han denominado esta estrategia como mantener las botas fuera del territorio. Bueno, esa es como la traducción que yo haría. Mantener las botas fuera del territorio para no arriesgar las vidas de los estadounidenses, pero lograr generar una transformación, una territorialización distinta para garantizar esos intereses. Lo que ocurre en Libia no es algo que se da como de la noche a la mañana, es algo que en realidad se fue preparando desde muchos años antes. En 1969, Muammar Gaddafi da un golpe en contra del rey Idris y empieza a cambiar, empieza a nacionalizar los bienes, empieza a hacer una serie de políticas que van en contra de los intereses en ese momento, sobre todo de Gran Bretaña y de Estados Unidos, porque Gran Bretaña extraía muchos recursos petroleros de esta zona y con las nacionalizaciones impuestas por Muammar Gaddafi, pues esto comienza a transformarse. Desde los 70, tanto Estados Unidos como Gran Bretaña como Francia llevaron a cabo diversas operaciones para financiar a grupos opuestos al régimen de Gaddafi y generar un cambio, ¿no? Que derrocaran a Gaddafi y poder instaurar gobiernos afines a estos países occidentales. Ejemplo de esto, no voy a profundizar en cada una de ellas, pero ejemplos de esto es la Operación Hilton, la creación del Frente Nacional de Salvación Libio, que curiosamente ya después de la intervención de la OTAN o durante el periodo de la intervención de la OTAN, este Frente Nacional de Salvación Libio se va a transformar en el Consejo Nacional de Transición, que si ustedes siguieron las noticias, pues fue justamente el que queda como el representante de gobierno en Libia, ¿no? Entonces, por eso les digo que no es algo que ocurre de la noche a la mañana, sino que se está tejiendo desde antes, ¿no? A partir justamente del reclutamiento y la refuncionalización de la protesta. Otro de los ejemplos es el Grupo Islámico de Combate Libio, que también es un grupo organizado, financiado por países occidentales para poder derrocar a Muammar Gaddafi. Otra de los elementos que fueron permitiendo este cambio en Libia fue la reproducción de información falsa. Incluso en ese momento Robert Gates, que era el secretario de Defensa estadounidense, señaló que no tenían pruebas para afirmar que Gaddafi estaba reprimiendo. Muchas de las imágenes, como sucede con otros acontecimientos, se ha demostrado que muchas de las imágenes que se difundieron para decir que Gaddafi estaba reprimiendo de manera violenta a la población, no eran ni siquiera imágenes de Libia o no eran imágenes en tiempo real, ¿no? O de ese acontecimiento de 2011 en particular. Tampoco otra de las cosas que no se dice es que sí hubo manifestaciones, sí hubo movilizaciones en contra del régimen de Gaddafi, pero prácticamente entre el 5 y el 15 de marzo, Gaddafi ya había recuperado todas las ciudades tomadas. En esa recuperación de ciudades, la muerte de civiles solo era del 3%. Claro, no estoy diciendo que sea algo mínimo, ¿no? Cualquier vida civil vale, pero lo que quiero señalar con esto es que ese discurso, esa narrativa de la violencia brutal de Gaddafi en contra de la población civil libia, estaba un tanto sobredimensionada, no estaba ocurriendo de esa manera. Por otra parte, también una de las cosas que tendríamos que señalar es que en el contexto de la movilización social en Libia, la Unión Africana hizo una propuesta, hizo una hoja de ruta para poder negociar y para poder llegar a un acuerdo entre las fuerzas rebeldes y el régimen de Muammar Gaddafi. Y esta propuesta fue omitida por las dinámicas o por los organismos internacionales como Naciones Unidas. Ni siquiera se recuperó, ni siquiera se mencionó, ni siquiera se consideró.
Muammar Gaddafi había aceptado esta hoja de ruta, pero no se acepta desde Naciones Unidas, desde las fuerzas rebeldes, porque no planteaba la salida inmediata de Muammar Gaddafi, sino que estaba proponiendo una transformación, un cambio en la forma en la que se iba a llegar a ese cambio de liderazgo de Muammar Gaddafi, ¿no? Entonces, esta información falsa también fue contribuyendo para justificar la operación. Incluso una de las cosas que tendríamos que decir es que dentro del derecho humanitario, la responsabilidad de proteger se aplica por primera vez justamente en el caso de Libia, ¿no? Entonces se está arguyendo, se está mencionando que el gobierno está reprimiendo, que el gobierno no está escuchando a su población. E insisto, no es que esto no esté, o sea, sí había un sector de la población que se estaba manifestando en contra de Gaddafi, pero no era algo generalizado, no era algo que estaba ocurriendo en todo el territorio. Y la respuesta, o sea, el movimiento desde un inicio fue armado, y con esto no quiero decir que entonces la respuesta gubernamental tiene que ser armada, no estoy insinuando eso, pero la forma en la que se fue representando justificó a nivel internacional la injerencia. Y que si ahora pensamos en lo que estaba ocurriendo en Libia y lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Francia, los discursos son completamente distintos, ¿no? Y la forma de acción, la represión que se está viviendo en Francia, también es completamente distinta a la que se llevaba en Libia. Entonces, creo que esto nos permite ir cuestionando las formas en las que estos intereses de los sujetos hegemónicos pues van planteando ciertas violencias en territorios particulares. La guerra también se basó en el envío de armas y en el uso de la tecnología. Como les decía, Estados Unidos mantuvo las botas fuera del territorio, simplemente armando a los rebeldes, llevando armas a estos grupos y haciendo la guerra, entre comillas, a control remoto. Porque, insisto, desde las naves que estaban sobrevolando el territorio, desde las telecomunicaciones, se iba informando a los rebeldes de dónde estaban las fuerzas de Gaddafi, de cómo ir actuando, ¿no? Por eso se le llama, o por eso ha sido denominada también como una guerra a control remoto. Fue una guerra completamente desproporcionada. De acuerdo con Campbell, las fuerzas occidentales lanzaron aproximadamente 150 bombardeos diarios, lo cual de verdad es una cosa brutal. Prácticamente todos se dieron en la costa. En la costa es donde se estaba jugando la guerra, no en todo el territorio. Hubo hackeo, hubo despliegue de tecnología, ¿no? A partir justamente de este despliegue de tecnología, a partir de este hackeo, se dice que las fuerzas occidentales lograron determinar dónde estaba Gaddafi, justamente identificándolo a partir de su celular. Atacaron, cercaron Trípoli y después de haber cercado, dan el anuncio a las fuerzas rebeldes para que ellas se encarguen de lo demás. Y creo que también una de las estrategias de esta guerra, al menos desde mi perspectiva, fue la humillación. ¿Y por qué pienso que la humillación fue como un elemento clave también en esta intervención? Bueno, porque en principio en agosto, en realidad, agosto de 2011, la guerra ya había terminado. Ya las fuerzas de la OTAN y las fuerzas opositoras habían logrado el dominio de los territorios que tenía, en los que había presencia de las fuerzas de Muammar Gaddafi. Sin embargo, a pesar de esto, la guerra la continuaron las fuerzas de la OTAN. En ese periodo de agosto a octubre, Gaddafi incluso escribió un texto, ¿no? Donde hablaba justo como de lo que había hecho, de que nunca vendió a su país a Occidente y que defender a su territorio frente a esos intereses occidentales pues era un gran honor. Pero en octubre bombardean ya la caravana de Gaddafi, insisto, ¿no? Esto se supone que, o uno de los planteamientos hubiera tenido que ser llevar a Gaddafi frente a la Corte Penal Internacional. Sin embargo, lo que se hace es atacar la caravana y se asesina a Muammar Gaddafi de una forma también brutal, ¿no? El cuerpo de Gaddafi fue humillado, fue profanado, fue profundamente violentado. Y creo que esto tenía también una intención de disciplinamiento, ¿no? O sea, demostrar qué es lo que le puede ocurrir a aquel o aquella que ose atentar o ose cuestionar los intereses occidentales. Era una forma también de eliminar la imagen de quien rechaza el dominio occidental. Porque Muammar Gaddafi, además de esas operaciones, ya había habido otros intentos de asesinato en contra de Gaddafi. Incluso en Libia había una escultura de un puño agarrando un avión estadounidense, justamente demostrando que, pues, aunque Estados Unidos había intentado asesinarlo tiempo antes, pues no lo habían logrado, ¿no? Entonces creo que esa forma en la que fue asesinado Muammar Gaddafi tenía esa intención, eliminar la imagen también de quien rechaza el dominio occidental. Y con esto nuevamente, ¿no? No es como que yo
quiera defender absolutamente todas las acciones que hizo Muammar Gaddafi, pero sí me parece cuestionable o sí me parece que tendríamos que preguntar por qué se realizó como se realizó, porque lo simbólico también nos demuestra muchos elementos de la geopolítica y nos demuestra muchos elementos de estos intereses. Otra de las cuestiones simbólicas que a lo mejor podrían no parecer relevantes es que cuando llega el Consejo Nacional de Transición, quitan la bandera de la Yamahirilla de Muammar Gaddafi y ponen la bandera que tenía el rey Idris. El rey Idris tenía un vínculo muy estrecho con Gran Bretaña. El rey Idris prácticamente lo podríamos identificar como una marioneta de Gran Bretaña. Entonces a mí me parece esto sumamente significativo, ¿no? O sea, cambiar esa bandera que había representado como la autonomía, ya ni siquiera voy a decir el rechazo al dominio occidental, sino autonomía, y se coloca una bandera que plantea o que nos hace recordar esos vínculos o esa dependencia con Occidente. Esta guerra también le dio a Estados Unidos un montón de aprendizajes, ¿no? O sea, liderar desde atrás, no perder, y esto en realidad es algo que ha pasado o que se ha visto en otras guerras también, ¿no? El caso de Vietnam fue claro, por eso la doctrina Nixon planteó que sí se iba a apoyar a los regímenes o a las luchas, pero digamos justo desde atrás, ¿no? No poniendo las botas en el territorio. Pero también le demostró que tienen que reformular o que tienen que generar más innovaciones en los sistemas de aviones. ¿Por qué? Porque los combustibles o el combustible para el piloteo y para la navegación de estas aeronaves se logró justamente gracias a que Italia prestó una base para poder hacer ese reabastecimiento de combustible, pero en una dinámica de conflicto, en una dinámica de guerra, necesitan que estos aviones puedan como mantenerse pilotando de manera más constante, por más tiempo, con menos recarga de combustible, ¿no? Entonces, tienen que hacer innovaciones, se dieron cuenta que tienen que hacer innovaciones para poder garantizar ese sobrevuelo o ese dominio aéreo sobre los territorios. Otra de las cosas es que también tienen que mejorar sus comunicaciones, sobre todo esa comunicación aérea desde los aviones con el campo de batalla terrestre. En el caso de Libia en particular, sobre todo, pues porque el idioma que se habla es distinto, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces para establecer comunicaciones, para poder generar estas interacciones de manera fuerte cuando las personas a las que, entre comillas, estás apoyando para poder generar cambios políticos en sus dinámicas territoriales no hablan la misma lengua que tú? Entonces, también se ha trabajado, también están trabajando en estas comunicaciones. Pero no solo en eso, ¿no? Sino varias innovaciones tecnológicas para el campo de batalla. Una de ellas es poder hacer sistemas en los cuales las personas estén como en mayor comunicación, en una comunicación directa con las mismas armas o con los mismos vehículos, los aviones, por ejemplo, ¿no? Se sabe que sí, en campo de batalla es necesario tener a seres humanos, pero ¿cómo mejoras entonces la comunicación? La Brain Machine Interface, que justamente busca como hacer una traducción del cerebro humano a la máquina, en términos binarios, digamos, la máquina, es una de las innovaciones que se están desarrollando, ¿no? Como para que lo que está pensando el piloto pueda ser transmitido de manera mucho más directa a las máquinas sin la necesidad o sin tanta necesidad mecánica. Entonces, ha habido una serie de innovaciones que se están creando a partir de DARPA, de esta Agencia de Desarrollo e Innovación Tecnológica de Estados Unidos, a partir justamente de aprendizajes que se han dado de la guerra en Libia. Y bueno, otro de los aprendizajes es como lo que implica después de, ¿no? O sea, las consecuencias o cómo construir una territorialidad después de. Porque en 2012 hubo un ataque en la embajada en contra del embajador estadounidense, de hecho es asesinado, pero esto también demuestra la injerencia y la forma en la que las poblaciones están entendiendo esa injerencia. Este simplemente es un mapa para que puedan ir viendo la distribución del petróleo, que es una de las riquezas que nos permite entender por qué se intervino, pero no es lo único, ¿no? O sea, es el petróleo, pero también en Libia, a pesar de que es un desierto, hay una gran cantidad de recursos hídricos subterráneos que también les interesa a empresas. Después del derrocamiento, del asesinato de Muammar Gaddafi, empresas francesas como Veolia y Suez llegaron a Libia y empezaron a ocupar este territorio. Había un proyecto de Muammar Gaddafi que no lo mencioné al inicio, que era denominado el Gran Río Hecho por el Hombre, que era una forma en la que Gaddafi planteaba extraer agua de estos sistemas subterráneos
para proporcionar recursos hídricos a su población y a otros países del continente africano. Esta agua subterránea no se puede extraer como generalmente la utilizamos en Occidente, ¿no? Que abrimos solo el grifo y ya está. Se tiene que extraer con mayor cuidado, porque la forma en la que se reabastecen los acuíferos subterráneos pues es muy distinta a la forma en la que se reabastecen los acuíferos superficiales. Es mucho más lento, es un proceso muy, muy lento. Entonces, si quitas toda esa agua, pues no va a haber forma de que se mantenga. Bajo una lógica capitalista no hay manera de extraer esas riquezas hídricas, pero bajo una perspectiva nómada probablemente sí, ¿no? Entonces, bueno, insisto, este mapa era para mostrarles, porque también los grupos que se han disputado el territorio, el control territorial de Libia, han buscado sobre todo el control de este golfo de acá en Sirte, ¿no? Porque hay una cantidad significativa de recursos petroleros y eso es lo que permite también mantener la guerra. En Libia, después del asesinato de Muammar Gaddafi, no ha habido en realidad un gobierno, bueno, hay un gobierno reconocido por Naciones Unidas, pero no es un gobierno que reconozca a toda la población. Ha habido 3 gobiernos, pero generalmente asumimos o pensamos en 2, el gobierno de Trípoli y el gobierno de Tobruk. Y estos gobiernos, digamos, el gobierno de Trípoli ha sido reconocido y aceptado principalmente por Naciones Unidas, Estados Unidos, Francia, Italia y Turquía, y el gobierno de Tobruk ha sido apoyado por Rusia, por Egipto, por Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí principalmente. Los recursos petroleros, insisto, han sido centrales. La economía de guerra que se va gestando en Libia, y bueno, una economía de guerra justo la vamos a entender como esta economía que se mantiene, que florece gracias justamente a la guerra. Porque desde las teorías de RI, el liberalismo, seguramente ustedes sabrán, nos han dicho que para poder llevar a cabo comercio, intercambios económicos de manera positiva, necesitamos paz. Sin embargo, lo que hemos visto es que en realidad para muchos países, para muchas corporaciones, la guerra es más redituable porque se pueden extraer recursos sin que haya una supervisión directa, sin que haya un cobro de impuestos, sin que haya cierta regulación. Entonces, el petróleo, ciertos metales han salido del territorio a partir justamente de estas dinámicas de guerra. Y hemos tenido también la presencia de Wagner ya en Libia. Las alianzas han sido un poco extrañas, sobre todo en el momento en el que Haftar, voy a regresar tantito, pero Haftar, que es el que está más vinculado con el gobierno de Tobruk, ha controlado en gran medida ese Golfo de Sirte, ha controlado las riquezas petroleras, y en ese momento en el que Haftar mantenía ese control, parecía que empezaba a haber un acercamiento tanto de Estados Unidos y de Francia. Esto fue sumamente criticado por el gobierno de Sarraj, que era el gobierno de Trípoli, y entonces hubo ahí como ciertos reajustes, ¿no? Pero vemos que las alianzas van cambiando. Sabemos que, por ejemplo, la política estadounidense es muy pragmática, que la política estadounidense se va a enfocar justamente en sus propios intereses y no necesariamente en las necesidades de otros pueblos, ¿no? Y la presencia de Wagner es otra de las cosas que tendríamos que considerar, o Wagner, que es esta corporación de mercenarios rusos, que bueno, también tenemos que ver qué es lo que va a pasar en el contexto de los países africanos, ¿no? Los países africanos que tienen presencia de Wagner, qué es lo que va a pasar después de los acontecimientos de la semana, ya no sé si fue 1 o 2 semanas, pero bueno, de los acontecimientos recientes en relación con este denominado golpe de este mismo grupo. Y la relación que empiezan a tener los gobiernos con otros actores, ¿no? En el caso de Sarraj con Turquía, pero en el caso de Haftar con Grecia, ¿no? Y entonces la disputa, cómo la podemos ir viendo o cómo se va extendiendo a otros territorios. Esto se vincula de manera directa, y voy a intentar ser un poco más breve, con lo que ocurrió en Malí. La crisis en Malí generalmente se asocia de manera estrecha con lo que ocurrió en Libia después del asesinato de Muammar Gaddafi, porque mucho del armamento del coronel llegó a este territorio. Las poblaciones, ustedes pueden ver ahí una imagen de poblaciones tuareg, que son las poblaciones que habitan el norte del desierto. Estas poblaciones han vivido de manera histórica una subordinación, han vivido las desigualdades, han vivido humillaciones por parte no solamente de las fuerzas coloniales, sino justamente también de sus propios gobiernos. Estas desigualdades han sido orquestadas en diferentes ocasiones, en 1963, en la década de los 90, por ahí de 2007-2008 y después en 2012,
en diferentes rebeliones dirigidas justamente por los grupos tuareg, por estos grupos nómadas del desierto. Estos grupos tuvieron un estrecho vínculo durante el gobierno de Muammar Gaddafi con el gobierno libio. Se dice incluso que algunos de ellos, no todos, pero que algunos de estos grupos fueron parte del ejército de Muammar Gaddafi. Entonces el armamento llegó al territorio de Malí justo en este momento de rebelión. Pero ojo, también una de las cosas que no se mencionan es que en general las armas pequeñas y ligeras fueron las que adquirieron los tuareg y la mayoría del arsenal más pesado quedó en manos de grupos denominados terroristas como Al-Qaeda del Magreb Islámico, por ejemplo. En esos años que ya se estaba dando la movilización, desde 2011 ya había mucho malestar social en el norte de Malí por parte de estos grupos tuareg. A partir de estas estructuraciones, Francia, que fue, bueno, Malí fue una colonia francesa, entonces Francia le sugiere al gobierno de Malí que militarice todo el norte. Esta militarización va a generar mucho más descontento de las poblaciones tuareg. Y finalmente, en enero de 2012 se van a levantar en armas en contra del gobierno. En el sur, por su parte, en marzo, 2 meses después, se da un golpe de estado dirigido por Sanogo. Y entonces esta situación de crisis, o sea, en el norte está habiendo esta movilización de grupos tuareg y grupos arabizados principalmente, pero en el sur está habiendo un golpe de estado. Y por otro lado, ya en abril, un mes después del golpe, las poblaciones tuareg y arabizadas declaran la independencia del norte del Malí, que es denominado Azawad. El Azawad incluía 3 regiones, Kidal, Mopti y Timbuktu, y parte de Mopti en particular, perdón. Y la independencia se logra mantener por la vinculación que tuvo el Movimiento Nacional de Liberación de la Azawad, que fue este grupo organizado por poblaciones tuareg y arabizadas, con otro grupo que se denominó Ansar Din. Ansar Din en la actualidad es considerado un grupo terrorista, pero digamos que esta alianza entre el MNLA y Ansar Din garantizó la independencia. Sin embargo, ambos grupos tenían objetivos un tanto diferentes. Por ejemplo, el MNLA sí quería la independencia del territorio, pero Ansar Din solo quería autonomía, quería seguir siendo parte de Malí, pero bajo una lógica de autonomía. El MNLA, por ejemplo, quería un Estado laico y Ansar Din quería un Estado islámico. Entonces, si se dan cuenta, pues el proyecto político era un tanto diferente. Entonces, aunque se unieron para garantizar la independencia del norte de Malí, en realidad a la larga estas divisiones pues fueron generando tensiones y a la larga pues fueron generando mayor conflicto y desigualdad entre estos sectores. Más adelante, ya en algún punto, en el norte de Malí había presencia de Al-Qaeda del Magreb Islámico, que es uno de los grupos denominados terroristas, de Ansar Din y de otras agrupaciones. Entonces, en 2012, bajo esta lógica, bajo esta situación de inestabilidad, se van a llevar a cabo diversas resoluciones, la 2056, la 2071, la 2085, justamente para ir abriendo el espacio para ir generando esta intervención, ¿no? En algunos casos se van creando los antecedentes de la Misión Integral de Naciones Unidas para Malí, y en otros casos, pues justo se va planteando la posibilidad de que organismos regionales como la ECOWAS, la que se encarga justamente de África Occidental, fuera interviniendo. Estos grupos fueron ocupando el territorio del norte y empezaron a llegar también a la zona del sur. Cuando empezaron a llegar a la zona del sur, el presidente de ese momento, un presidente asignado también por la ECOWAS, solicita a Francia una intervención. Entonces, Francia justifica su intervención por la invitación. Dentro del derecho internacional, seguramente ustedes lo han revisado, pero hay diferentes formas de justificar ese tipo de intervención o las intervenciones, y una de las formas de garantizar la intervención es porque te invitan, entre comillas, a intervenir, ¿no? Entonces, como Keita le solicitó ayuda a Francia para intervenir, pues entonces Francia interviene. Pero la decisión además la toman de manera rapidísima, ¿no? O sea, prácticamente hoy hace la declaración Keita y mañana
mañana ya están las fuerzas francesas. En enero de 2013 entran y les puse ahí esta imagen porque la operación fue denominada Operación Serval. Entonces ese es un Serval, ¿no? Para ir identificando también estos nombres. Y a partir ya de este contexto de inestabilidad, de presencias de grupos denominados terroristas, etcétera, el Movimiento Nacional para la Liberación de la Azawad se empieza a acercar a Francia. Esto podría parecer problemático porque en realidad Francia va a estar negociando tanto con el gobierno central como con el MNLA. Y Francia, el gobierno central de Malí estaba culpando al MNLA de todo lo que había ocurrido, ¿no? Entonces era algo complicado, pero digamos que Francia logró mantener este vínculo, pues porque sus intereses y porque su presencia era mucho más requerida por el gobierno central de Malí que lo que el gobierno central de Malí podía negociar. Esta intervención, a pesar de que también la figura clave la vemos o se representa en el caso de Francia, tendríamos que cuestionar cuál es el apoyo que fue dando Estados Unidos. Estados Unidos Uy, esto parece que se no pasó, ¿ah? parece que no tuvo presencia Estados Unidos en esta zona, pero por ejemplo, la tecnología que se utilizó para ir analizando el territorio desde el espacio aéreo fue justamente tecnología estadounidense. Y es tecnología que permite el reconocimiento del territorio, porque esta zona ha sido, desde la época colonial, es una zona que fue muy difícil para Francia controlar, fue muy difícil que Francia controlara esta zona, pues porque no conocía el desierto, ¿no? Porque sí era muy complicado, no sabían, incluso los cuerpos no estaban adaptados, digamos, a este clima. Y entonces este tipo de tecnología lo que permite es reconocer justo el territorio. También Francia utilizó la red de distribución terrestre de AFRICOM. AFRICOM es justamente el comando de Estados Unidos para África, ¿no? Entonces, los ejercicios militares, etcétera, que Estados Unidos realiza en África se hacen a partir de AFRICOM. Más adelante se despliega ya como tal formalmente la misión multidimensional integrada de estabilización de las Naciones Unidas en Malí, y en 2014 la operación Serval se transforma y se convierte en la operación Barkhane. Cuando se transforma, en realidad lo que sucede es que abarca más espacio que solamente Malí, ¿no? Va a incluir a Mauritania, Malí, Níger, Chad también, y se me está olvidando por ahí ahorita un estado, pero bueno, digamos la operación Barkhane lo que hace es ampliar la presencia de Estados Unidos. ¿Cómo entendemos todo esto? En esa lógica que yo les decía de la disputa intercapitalista. Todo el siglo XX, todo el siglo XXI, perdón, ha sido un periodo en el cual las fuerzas estadounidenses, las fuerzas chinas y las fuerzas rusas, Francia también, claro, Francia la identifico como un tanto vinculada a Estados Unidos, esta presencia se está incrementando de manera significativa a partir de lo que Anester Ceseña también ha caracterizado como el territorio archipiélago. Anester Ceseña analiza el territorio archipiélago a partir de los intereses económicos, ¿no? O a partir de la forma en la que las empresas, las corporaciones se van desplegando a nivel mundial. Y es un territorio archipiélago porque digamos que van a ser, las vamos a ir viendo como puntitos a lo largo de todo el espacio del planeta, que van a estar articuladas bajo las lógicas o bajo los intereses de ciertos líderes, ¿no? O de ciertas corporaciones. Las empresas, pensemos justamente en dónde están las empresas de manufactura, de producción, de extracción de riquezas, de ExxonMobil, que están desplegadas por todo el mundo, ¿no? Pero que están articuladas justamente a partir de una sede central. Entonces, ese territorio archipiélago corporativo se va a ir acompañando de un territorio militar. Ustedes pueden ver en este mapa, que es de Tom Dispatch, fue realizado por Nick Tours, cómo se ha dado el despliegue de bases militares en el continente africano. Esto en general no se reconoce de manera como tan abierta, pero son bases que incluso no responden a las lógicas de las bases tradicionales, de estas grandes bases permanentes, sino que son bases denominadas Lilipad. Las bases Lilipad son pequeñas, son más móviles, pero permiten tener mayor capacidad de acción. A partir del siglo XXI, Estados Unidos lanza una estrategia que ha sido traducida como dominación de espectro completo. La dominación de espectro completo lo que plantea es garantizar el dominio de todo el espectro de operaciones militares. Pero esto incluye o esto va más allá solamente del campo de batalla, sino el control de medios, el control de la información, el control de la reproducción social, etc. Este territorio archipiélago lo vamos a ir entendiendo también en el caso del continente africano,
Estados Unidos comienza a extenderse por el territorio justamente a partir de la crisis energética estadounidense. ¿Por qué a partir de la crisis energética estadounidense? Porque Estados Unidos está buscando otros espacios para poder tener acceso a energía, a petróleo en particular, que no sea solamente la región de Medio Oriente por los conflictos que ya se están generando en estos espacios. Entonces, África se convierte en una zona ideal para superar esta crisis energética y a partir de ese momento comenzamos a ver un despliegue de empresas, pero sobre todo de bases en el continente africano. Por ejemplo, en el caso de petróleo, en la región de estudio, que va a ser como en la región noroccidental, vamos a ver empresas como Brown and Root Condor, ¿no? En Argelia en particular. Vamos a ver también en Libia, después de la intervención de la OTAN, a ExxonMobil, a Occidental Petroleum, a Chevron, a Meradas Hess también. En el caso del agua, vamos a tener un despliegue de empresas francesas, Suez y Veolia, como les había comentado, que no solamente las vamos a encontrar en Libia, sino en otros espacios de esta zona. Y el gas, por ejemplo, el 20% del gas que llega a Europa atraviesa Argelia. Aquí me falta una mayúscula, perdón, pero bueno, el 20% de ese gas atraviesa Argelia y llega a Europa. Por eso es tan importante, ¿no? Incluso si pensamos ahora en lo que está ocurriendo justamente en Ucrania, toda esta crisis, toda esta disputa con Rusia, vemos cuál es la importancia o cuál puede ser la importancia también de países del norte de África en relación con las dinámicas europeas. El uranio es otro ejemplo, este sí es un poco más situado, en Níger, esta zona de acá que estoy marcando, que espero que se alcance a ver mi cursor, que es donde viven además también poblaciones tuareg. Las poblaciones tuareg que les mencionaba hace un rato son las del norte de Malí, pero las poblaciones tuareg viven en el norte de Malí, viven en un pedazo también de Burkina Faso, también en Níger, como en toda esta zona, en el sur de Libia y también en el sur de Argelia. La colonización, ustedes recordarán, lo que hizo fue dividir en gran medida a estas comunidades y bueno, pues ahora un grupo sociocultural está en 5 territorios y en esta parte que es donde están las poblaciones tuareg de Níger, hay muchos recursos de uranio que son fundamentales para Francia. Creo que esto también nos permite entender por qué a Francia le interesaba que no se diera la independencia de este territorio, sobre todo vinculando a las poblaciones tuareg, porque se suponía o pensaban los franceses que esta independencia también podría implicar la independencia de las poblaciones tuareg de Níger, ¿no? Y esto atentaría contra sus intereses en relación con el uranio. Las minas de uranio proporcionan básicamente 30% del uranio que ocupa Francia para el desarrollo de su energía nuclear. Y Francia depende en un 70% de energía nuclear, ¿no? Entonces, esto nos permite ir entendiendo cuáles son los intereses más allá de las fronteras de Malí que tenía Libia, que diga Francia en el caso de Malí. El caso de China también, tendríamos que pensar que se va extendiendo, se va expandiendo la presencia de China en el territorio africano a partir sobre todo de finales de los 90 y en particular se fortalece a inicios del siglo XXI. Esto porque el mercado chino es un mercado doméstico en construcción, ¿no? Y que además estaba teniendo, si ustedes analizan justamente el crecimiento económico que estaba teniendo China, era sumamente significativo. Y si ustedes recuerdan lo que les mencionaba hace unos momentos, hemos dicho que el capitalismo necesita que el capital esté en circulación para no perder, ¿no? Para generar plusvalía, para poder generar estas ganancias. Entonces, el hecho de que el crecimiento económico de China fuera tan significativo, lo que requiere es que se invierta en otros espacios. El hecho de que China esté construyendo estadios de fútbol, perdón, esté construyendo edificios gubernamentales, incluso de manera gratuita, no es una cuestión sumamente bondadosa, ¿no? Sino que responde también a las necesidades económicas internas del país. En el 2000 se crea el foro con Asia, el foro económico de China con Asia, foro de cooperación, y vamos a ir viendo cómo a partir de esos años comienza a haber un despliegue también significativo de corporaciones chinas. Por ejemplo, la Corporación Nacional Petrolera de China, ¿no? Que tiene presencia cada vez más fuerte en varios territorios del continente africano, donde se puede extraer petróleo, como Angola, pero también algunos del norte de África. También la relación de Níger con China Nuclear International Uranium Corporation, que pues está buscando, ¿no? China es uno de los países que más
carbón utiliza en sus procesos industriales y está buscando transformar esto, ¿no? Por las críticas que se ha hecho justo a la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces está pensando en el uranio como una de esas alternativas, la energía nuclear, que podemos cuestionar. Yo pienso que no es realmente una alternativa, yo sé que para muchas y muchos probablemente lo es y eso está a debate, pues, pero China está también generando estos vínculos. Pero China también, a pesar de que es una presencia más económica, está mandando cada vez más tropas y operaciones de mantenimiento de paz. Y algo que sería también relevante señalar es que la primera base militar foránea que está fuera del territorio chino es justamente una base que se construyó en Djibouti, en África, ¿no? Justo por acá en esta zona donde también hay bases, hay una base estadounidense, la base permanente reconocida, la primera base permanente reconocida, Camp Lemonnier de Estados Unidos, pues está en Djibouti y China también tiene una base ahí. En el caso de Rusia, Rusia considera a África, sobre todo el norte de África, quizá no así en términos generales, pero sí el norte de África, lo piensa como el vecindario de la región euroasiática y está buscando vínculos para extraer petróleo y gas a partir de empresas nacionales como Gazprom y Lukoil. También tiene un interés por los minerales, ¿no? Particularmente en el caso de África con las tierras raras. ¿Por qué las tierras raras? Porque las tierras raras son fundamentales para las innovaciones tecnológicas actuales, para el diseño, por ejemplo, de baterías, para el diseño o sea, toda esta transformación o esta transición energética, estas llamadas energías verdes, muchas veces necesitan de tierras raras, ¿no? Y entonces, que son minerales que se pueden encontrar en el continente africano y que Rusia asume que tiene la tecnología para extraerlas y para trabajarlas. También la energía nuclear es algo que les interesa porque Rosatom, su principal empresa, una de las cosas que promete es que si se hace un reactor nuclear se les va a garantizar el suministro de uranio por el tiempo de vida del reactor, que puede ser de 50 a 60 años. Entonces, aunque hay digamos, en la región de los Tanes, particularmente en Kazajistán, hay reservas y hay recursos de uranio a los que Rusia puede acceder de manera más fácil, pues en realidad Rusia está buscando otras zonas también para poder garantizar este abastecimiento. Y las armas, ¿no? Que el mercado de armas rusos en el continente africano es uno de los más grandes. Ustedes pueden ver ahí en este mapa del Instituto Español de Estudios Estratégicos los acuerdos de cooperación militar que hay, la presencia de mercenarios rusos, ¿no? En los casos que analizamos, de hecho, en Libia y en Malí podemos ver fuerzas de Wagner, también en República Centroafricana, y bueno, este mapa es un tanto ilustrativo de esa presencia. Entonces, si se dan cuenta, mientras se incrementa la inestabilidad, perdón, los mapas se ven muy, muy feos, pensé que se veían con un poquito más claridad, pero si ustedes pueden ver ahí las muertes por batalla, que se están extendiendo, que se hacen cada vez más presentes y que en los últimos años se agrupan en la frontera que les decía entre Malí, Níger y Burkina Faso y que podemos ver 2018-2019 como prácticamente están ahí, pues mientras la violencia se sigue incrementando en estos territorios, la presencia occidental pues se sigue incrementando, la presencia de China y de Rusia también. Las protestas sociales han ido acompañando todo este proceso. Podemos ver que justamente en el marco de las denominadas primaveras árabes, estas se concentraban principalmente en la región del norte, ¿no? En los países de África del norte. Ustedes pueden ver justamente Túnez, ¿no? Argelia, Libia, Marruecos en 2010-2011, y cómo estas protestas se mantienen con el paso de los años en estas zonas, pero parece que se comienzan a agrupar también en estas zonas de alta presencia o de altos decesos por batalla que se están gestando. En 2018-19, pues lo mismo, podemos ver cómo en el norte de África prácticamente hay un montón de movilizaciones sociales. Estos mapas los realicé con la base de datos de ACLED, pero vemos también cómo hay una distribución de protestas en la región más conflictiva en la actualidad de África noroccidental. Y ya simplemente para ir cerrando, porque ya tampoco me quedan muchos minutos, quisiera mencionar el caso de Burkina Faso a partir de 2008 y particularmente en 2013. En 2008 podemos ver cómo en Burkina Faso comienza a surgir algo que en términos de Raúl Sivechi determinaríamos la sociedad en movimiento. Sivechi, movimientos sociales muchas veces los entendemos bajo las lógicas liberales. Incluso muchas de las demandas responden a esto, a la democracia, a la libertad, a la igualdad,
Y ojo, también ahí no digo que esté mal, ¿no? O sea, las resistencias también o las alternativas pueden ir desde ahí, pero lo que empezamos a ver en Burkina Faso es una transformación. En 2008 ya hay sociedades en movimiento que están exigiendo que están exigiendo mayores igualdades, que están exigiendo justicia, que están exigiendo precios de los alimentos más justos y que ya el régimen no va a lidiar directamente con ese actor tradicional al que ya sabía cómo tratar y cómo incluso manipular, que era esa organización sindical. A partir de esos años también muchos músicos comienzan a ser clave en el movimiento y los conciertos se comienzan a convertir en podiums políticos. Esto también puede parecer muy banal, pero si pensamos en la historia del continente africano y pensamos en la relevancia de la tradición oral para el continente africano, en la estructuración, en las relaciones de poder, en las asambleas, etcétera, nos vamos a dar cuenta que el hecho de que los conciertos se conviertan en podiums políticos y que sea la tradición oral o los cantos los que prevalezcan en estas rebeliones, también va a ser significativo para entender otras formas de hacer política. Muchos de estos líderes, que son muy jóvenes, probablemente tan jóvenes como ustedes, fueron llamados los hijos de Sankara, que Sankara fue un líder de los 80s en particular en Burkina Faso. ¿Por qué lo menciono? Porque, digamos, muchos de estos jóvenes que estuvieron en estas sociedades en movimiento nunca conocieron a Tomás Sankara, pero han recuperado sus planteamientos, sus discursos a partir justamente de grabaciones, a partir de textos que han leído, etcétera, ¿no? Entonces, ha sido muy representativo porque además este líder es muy significativo en el sentido de que él planteaba una completa descolonización de Burkina Faso frente a los intereses occidentales. Entonces, por eso me parece tan relevante. En 2003, Ballet Citoyen se configuró como una de estas sociedades en movimiento que lo que planteaba era barrer al mal gobierno, barrer esos intereses externos y luchar, ¿no? Contra esa dominación. Las mujeres, el movimiento de mujeres también fue muy importante en Burkina Faso. Muchas de ellas salían con espátulas y cucharones y con esto, o sea, lo simbólico de esos movimientos es que estaban dispuestas a todo por defender su hogar, ¿no? O sea, por eso la idea o esta imagen de espátulas y cucharones era tan significativa. El movimiento logra en 2015 la salida de Compaoré. Después de la salida de Compaoré hay un golpe de Estado. Los organismos internacionales y la ECOWAS querían imponer sanciones y el pueblo dijo, pero ¿por qué quieren imponer sanciones? O sea, estas sanciones solo nos afectan a nosotros y además nosotros luchamos porque saliera Compaoré. En el artículo 161 tenemos ese derecho, ¿no? De quitar un mal gobierno. Entonces, esto me parece también significativo porque incluso estas sociedades utilizaron estas herramientas legales pues para oponerse a los intereses externos, ¿no? O a las decisiones externas. Después hubo un golpe de Estado de Diendere contra Sida, que era el presidente que estaba en ese momento, y bueno, ha habido una serie ya también de dinámicas de inestabilidad, de expansión de grupos terroristas, etcétera, en todo este territorio, pero digamos que uno de los elementos que a mí me parecen clave de esta propuesta fue que las poblaciones planteaban, lo que querían no era una democracia, sino que hablaban de rucratí, que yo la definiría justamente como el gobierno de las calles, el gobierno que se estaba tejiendo en la colectividad, en la comunidad, en la resistencia desde las calles. Y ya para cerrar, solamente me gustaría como cuestionar un poco qué es lo que está pasando en estos últimos años con estos tres casos que vimos, porque en África noroccidental desde 2008 han habido 9 golpes de estados. Los países más afectados han sido Burkina Faso y Malí. En Burkina Faso han habido 3 y en Malí también, a partir justamente de estas intervenciones, ¿no? En el caso de Malí fue un golpe, el golpe de Sanogo, después se dan estas intervenciones y en 2022 y 2021 volvieron a haber golpes de Estado dirigidos por Goita. En el caso de Burkina Faso se da primero el golpe de Sida, luego el golpe de Diendere que les comentaba en 2015 y en 2022 Damiba da un golpe de Estado, ¿no? O sea, prácticamente son 3 golpes de Estado en cada uno de estos países en menos de 10 años. Y curiosamente también, quienes han dado estos golpes han sido fuerzas que fueron entrenadas por Estados Unidos.
Entonces, con esto, digamos, no voy a tener una conclusión quizá tan contundente, pero más bien yo abriría un poco a las preguntas y que a mí me parece que las reflexiones finales nos tendrían que plantear eso, ¿no? Como nuevas formas de análisis, nuevas preguntas, nuevos cuestionamientos. Una de las preguntas es si entonces este entrenamiento ha sido completamente un fracaso. Ese sería como uno de los planteamientos, o si en realidad hay otros intereses que todavía no estamos alcanzando a distinguir por parte de Estados Unidos en esta manipulación, porque estos movimientos han sido criticados, han sido juzgados por Francia. Y si pensamos en el caso de Ruanda, que yo no voy a profundizar ahora, pero en el caso de Ruanda se dio esta transformación, este cambio del vínculo directo con Francia a un vínculo directo con Estados Unidos. Francia y Estados Unidos son aliados, pero me parece que en estos últimos años, en el caso del continente africano, comenzamos a ver también un mayor interés de Estados Unidos por dirigir un poco más la zona de estudio, ¿no? O por dirigir un poco más lo que está ocurriendo en estos territorios. Entonces, eso, ¿no? Podremos considerar el entrenamiento como un fracaso o en realidad es un éxito que todavía no alcanzamos a ver y que sigue ciertos intereses extranjeros. También lo que ha ocurrido, o algo que me parece relevante cuestionar, es lo que ha ocurrido en diversos territorios, en el caso de la región de estudio en Malí, con Goita exigiendo la salida de Francia del territorio, ¿no? Y haciendo declaraciones, no sé si ustedes han seguido, pero ha habido declaraciones de verdad muy contundentes de líderes africanos en contra de los franceses por las políticas paternalistas, por la injerencia, por toda esta violencia que se ha reproducido. Yo les pongo acá esta imagen que a lo mejor y no es tan clara, pero es una mujer de República Centroafricana con sus 2 hijos, y estos de acá, estos que vemos acá, no son fuerzas occidentales, son fuerzas rusas. Y es una escultura que se creó recientemente en República Centroafricana que nos habla también de estos cambios. Yo con esto no quiero decir que Rusia sea una mejor opción para África que lo que ha sido Francia o Estados Unidos, pero la población lo que está viendo es que prefieren una intervención incluso militar de Rusia que de los actores tradicionales, ¿no? 10 años desde las intervenciones en Libia, más de 10 años de la intervención de Libia, más de 10 años en la intervención de Malí, ya varios años de la intervención en Burkina Faso y la situación no mejora, al contrario, solamente empeora. ¿Cuáles son los intereses? ¿Por qué ha sido tan redituable esto, no? O sea, ¿por qué sigue habiendo esta presencia o estas injerencias? Si en realidad pensaríamos que a lo mejor están perdiendo o que no les conviene tanto ni a Estados Unidos ni a Francia seguir gastando en estas guerras. ¿Por qué siguen ahí? Las economías de guerra son redituables, entonces no lo son. ¿Qué implica, no, esta disputa intercapitalista? ¿Cómo se está posicionando Rusia? Y ojo, no, de nuevo, no creo que Rusia sea una opción. Yo, desde mi perspectiva como una mujer mexicana, no creo que sea una opción, pero ¿por qué las poblaciones sí la asumen como una opción, a pesar de que reconocen también que el elemento militar es lo central? Y bueno, con esos elementos yo quisiera ir cerrando porque bueno, creo que ya me pasé un poquito de tiempo, pero para poder generar diálogos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Adriana. Bueno, más que nada, estoy seguro que hablo en nombre de todos y todas, más que estupefacto por la enorme cantidad de información y sobre todo la enorme cantidad de análisis que se ha dado en esta ponencia. No hay necesidad de disculparse por el tiempo, o sea, si por mí fuera, estamos aquí todo el día. Yo sí quizá no puedo dar una retroalimentación muy amplia debido a todo lo que se abarcó, pero sí puedo mencionar que pues en el análisis que hace, que engloba el título principal de la ponencia con estos 2 casos o con todos los casos que mencionó, pues sí resulta interesante, más que nada si la dirijo hacia la población en términos generales, ¿no? Como la población también ha resistido y la población también se ha hecho escuchar y se ha hecho a hablar en el caso de Libia, en el caso de Mali como tal. Al final del día yo también siento que ante estas dinámicas intercapitalistas que hay entre las distintas potencias que se encuentran en la región de estudio, pues hay una población también que ya está harta de las intervenciones extranjeras del imperialismo occidental. En el caso de Libia, pues vemos de momento que uno de los hijos de Gaddafi, pues está también dentro de las elecciones, ¿no? Está dentro de este debate político para ver quién va a suceder a este Estado que, pues, parece no alcanzar una solución.
Y en el caso de Mali y en general de los países ubicados en él, pues sí hay un hartazgo de la población que dijeron hasta aquí, porque precisamente como lo mencionaba en su conclusión y durante toda su ponencia, pues sí, ¿cuántos años no llevan los occidentales metidos en estas regiones y mejoras? Pues no ha habido. De hecho, ha habido, por el contrario, pues un detrimento en la población, ¿no? Entonces, a lo mejor yo creo que si una potencia llega y usurpa u ocupa el lugar de otro, pues a lo mejor no haya una mejora como tal. Yo no lo creo en el caso de Rusia y China. Pero lo que sí puedo creer es que a lo mejor las directrices o direcciones que estas dos fuerzas tomen, que no cuentan con un pasado colonial, como lo son Rusia y China en África, pues sí permita vislumbrar pues nuevas fisuras y nuevas directrices en torno a todo esto que usted menciona, al conflicto, a los intereses que estos tienen, etcétera. Es muy interesante todo este mapa que nos menciona. Quizás es lo único que puedo decir, no puedo decir más, pero sí voy a proceder a la sección de preguntas y respuestas. Aquí tenemos una por parte del público, bueno, fueron varias que nos englobaron en una. Déjeme ver, dice así. ¿Qué sucede con Libia en la actualidad? ¿Qué se le depara a futuro? ¿Y qué nos dice la población libia, de la población libia y sus resistencias hacia el intervencionismo y sus nefastos resultados? Vale. ¿Respondo eso o tomamos la de Alejandra? Si Alejandra puede abrir su micrófono, igual para ir haciendo las preguntas por grupo. Sí, gracias. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, muchas gracias a la doctora Franco Silva. Me pareció muy interesante su exposición, muy amplia, muy detallada y me gustó bastante. Y bueno, mi pregunta va en el sentido de esta cuestión de Libia. O sea, nos explicaba la doctora que Estados Unidos trató de desestabilizar Libia para poder intervenir. Entonces, yo lo que quisiera saber es si Estados Unidos también tuvo una estrategia en Libia, pero desde los medios, o sea, trató de desestabilizar Libia a partir de la población, o sea, como, no sé, por ejemplo, aquí en México, sabemos que Estados Unidos manda dinero a agencias para apoyar a la oposición aquí en México y desestabilizar al gobierno actual. Entonces, quería saber si en Libia hubo algo parecido, porque bueno, también he sabido que para desestabilizar un país, pues se necesita confrontación, ¿no? Entre la población, ya sea que termina desencadenando tal vez en una guerra civil o estas cuestiones. Entonces, quería saber esa parte. Gracias. Vale. Bueno, si les parece bien, empiezo con eso y me voy, o sea, como para iniciar con la revolución y voy con los planteamientos que se hacen después. Sí hubo ese tipo de acercamientos, ¿no? Solamente que no pudo, como yo les decía, la rebelión en general se da en toda la parte norte, no abarca todo el territorio, aunque de pronto asumimos que todo el país estaba en rebelión con Muammar Gaddafi. Era un sector poblacional muy pequeño y era un sector poblacional que estaba estrechamente vinculado con fuerzas occidentales de manera histórica. De hecho, no solamente eso, ¿no? O sea, digamos, sí había vínculos directos en el territorio con cierta información de Estados Unidos, pero también hubo muchos casos, incluso el mismo Haftar, ¿no? Aunque después la dinámica cambió y ahora no es aliado de Estados Unidos. Haftar en realidad fue una persona que estaba en Estados Unidos durante el régimen de Gaddafi, él era opuesto a Gaddafi y estuvo durante muchos años en Estados Unidos. Cuando inicia la denominada Primavera Árabe en Libia, también hay un despliegue de personas libias que no estaban en el territorio, que estaban viviendo en Estados Unidos, pero que son enviadas al territorio justo para organizar el régimen político después de la intervención. Entonces sí hubo ciertos vínculos, pero tampoco podían, o sea, Gaddafi sí tenía un régimen en el cual lograba mantener cierto control incluso de estas fuerzas occidentales, ¿no? De la influencia que pudieran tener en los medios, pero sí había vínculos estrechos entre un porcentaje de la población que era opuesta a Gaddafi y las fuerzas occidentales, porque pensemos también pues que en prácticamente todos los gobiernos siempre va a haber fuerzas que se opongan, ¿no? O sea, a un gobierno.
Puede que el gobierno esté haciendo las cosas bien, pero si se les quitaron ciertos privilegios a estos sectores, pues entonces siempre va a haber como estas relaciones de rechazo. Yo, por ejemplo, la movilización en Libia no la creo, no la pienso solamente como una creación de Estados Unidos, o sea, no creo que solo Estados Unidos haya dirigido absolutamente todo, pero que sí sabe refuncionalizar, como modificar, transformar o, o posicionarse a partir de los intereses de estas movilizaciones. Entonces, las movilizaciones sociales puede que las que iban ocurriendo en Libia en marzo, a inicios de marzo, pues claro que estaban pidiendo y claro que estaban exigiendo cosas que desde sus perspectivas eran necesarias. El problema fue justamente la forma también en que Occidente las representó y las pensó, y la forma en la que a partir de esas representaciones justificó una intervención que garantizó algo que estaban buscando desde hace muchos años, que era justamente derrocar a Gaddafi. Sin embargo, Libia es un territorio que está formado por diversos grupos socioculturales, ¿no? Ustedes por ahí mencionan también en estos planteamientos qué sucede con Libia en la actualidad. Bueno, en principio que todos estos grupos socioculturales no han podido ser agrupados bajo una lógica o bajo un gobierno central, como sí lo hacía Muammar Gaddafi, ¿no? Esto no ocurrió, no ha habido realmente un representante que pueda agrupar a todos estos grupos, valga la redundancia, una disculpa, pero que además, o sea, si estamos pensando en estas economías de guerra se fortalecen justo por la división de los grupos, justo por la violencia que hay entre ciertos sectores. A las corporaciones les interesa que se mantengan estas disputas para poder sacar esas riquezas, porque entonces no hay un gobierno que pueda regular la extracción del petróleo, de los minerales que hay. Naciones Unidas incluso, ¿no? El año pasado afirmaba que en Libia se estaban cometiendo crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. La situación en la actualidad sigue siendo muy conflictiva. Las poblaciones del sur han sido sumamente violentadas porque han sido catalogadas además, en algunos casos por la oposición a Gaddafi, eran señaladas como los mercenarios de Gaddafi, ¿no? Entonces, estas poblaciones, que en general son poblaciones negras, no son poblaciones arabizadas o no necesariamente son poblaciones arabizadas, ha habido también como esta dicotomía entre estos sectores. Otra de las cosas que ha ocurrido es que se han incrementado los flujos migratorios. Ustedes seguramente recuerdan 2015-2016, la crisis migratoria que planteaba Europa. Gaddafi, una de las cosas que tampoco se nos ha señalado, pero Gaddafi, yo les decía, no solamente planteó dinámicas para el bienestar de su país, sino que muchos de los migrantes que se dirigían a Europa, cuando llegaban a Libia, encontraban trabajos y entonces decidían quedarse en Libia. Para algunos de estos migrantes, Libia era considerada la Europa dentro de África, ¿no? Para esta aspiración migrante. Sin Gaddafi, esto pues evidentemente ya no ocurre por la situación de conflicto, de violencia que hay, el hecho de que hay un gobierno reconocido a nivel internacional, pero no necesariamente la población lo reconoce. Y estos flujos migratorios ahora, además de que han planteado o han empezado a llegar más a Europa a partir de todos estos discursos de criminalización y de violencia, también las poblaciones han sido criminalizadas y violentadas dentro del mismo territorio libio. Hay de verdad muchos casos, hay denuncias de las violaciones que se cometen en contra de las poblaciones migrantes a partir de este contexto, ¿no? Entonces, en Libia lo que sucede es que están planteando justamente la realización de elecciones, están planteando la creación como de un gobierno, pero en realidad la dinámica de inestabilidad es muy fuerte, ¿no? O sea, creo que ahí sí se necesitaría recuperar una lógica de reconciliación entre los diferentes grupos socioculturales, y no nada más establecer un gobierno porque sí, un gobierno reconocido a nivel internacional, etcétera. ¿Qué le deparará en un futuro? Si sigue habiendo estos intereses, creo que el futuro de Libia no es nada alentador, al menos desde mi perspectiva. Creo que hay muchos intereses de por medio y que justo estos territorios se convierten en espacios para las que han sido denominadas las proxy war, ¿no? O sea, guerras que se llevan a cabo, como en la lógica de la Guerra Fría un poco, digamos, no se confrontan directamente los países que están en confrontación, sino que se disputan el territorio en otros espacios. Entonces creo que Libia también se puede ir configurando bajo estas lógicas e insisto, ¿no? Mientras se mantengan estas intervenciones, estas injerencias, yo creo que no es nada halagüeño el futuro de Libia.
la población libia sigue resistiendo, se sigue organizando, ¿no? Sobre todo, si de pronto queremos verlo todo estructurado a partir de las lógicas del Estado-Nación, pero las poblaciones también han sobrevivido bajo este contexto, pues por su propia organización, por su propia solidaridad. Entonces ahí es donde creo que el futuro de Libia tendría que ser pensado, ¿no? O sea, no desde desde la gran política o desde las dinámicas a nivel internacional, sino desde lo que están haciendo las propias comunidades, los diálogos que están teniendo, las formas organizativas, las formas de supervivencia que se pueden convertir en formas de reexistencia, ¿no? No solamente de resistencia, sino de otras formas de reexistir. Muchas poblaciones, no solamente en Libia, sino en continente africano en general, ya están hartas de la intervención occidental, ¿no? Como se puede reflejar quizá de manera más clara en la actualidad en Malí, en República Centroafricana, pero la población está cansada y como decía Jorge, quizá una de las razones por las cuales de pronto hay un apoyo hacia China o hacia Rusia es porque estos dos actores no son pensados ni como países colonizadores, ni son pensados como países interventores al estilo de Estados Unidos y porque también los programas de ajuste estructural no se relacionan como de manera directa con ellos. Vemos los préstamos de China hacia países africanos, por ejemplo, ¿no? Ahora voy a salir un poco de la zona de estudio, pero justamente hoy se plantea esta ayuda económica que China le proporcionó a Argentina para que pudiera pagar su deuda frente al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces, cómo estos actores, como China, como Rusia, se están planteando como una opción, pues justo porque están ayudando sin condiciones, lo cual también quizá pueda ser problemático, pero digamos sin condiciones están ayudando o están apoyando a estos países, ¿no? Entonces, la población, sus resistencias, me parece que es en lo que nos tendríamos que centrar porque ahí es donde podemos ver las alternativas frente a este sistema. Veo por ahí otras preguntas, no sé si quieras, Jorge, recuperarlas o las voy contestando así. Claro, con gusto. Nos hace una pregunta, otro compañero dice, bueno, creo que ya se respondió un poco, pero ¿cómo responden estas violencias estructurales al factor migratorio África-Europa a partir de 2010? En todo caso, que se pudiera rescatar algunos puntos que nos han tocado. Y la compañera Esmeralda nos dice, ¿cómo pueden los actores internacionales ayudar a abordar la inestabilidad de dicha región sin perpetuar el neocolonialismo? Vale, muchas gracias. Bueno, sí, en relación con la de la migración, justo, ¿no? Si estas violencias, no solo estructurales, sino violencias directas, digamos, las violencias directas creo que han impulsado o han profundizado estas violencias estructurales y cada vez sí se incrementan más los flujos migratorios. También algo que tendríamos que señalar en estos discursos de Europa, como de estas oleadas de migraciones africanas, tenemos que tocarlas o tendremos que analizarlas de manera más cuidadosa porque en realidad la población africana sigue siendo principalmente, o sea, la migración sigue siendo transregional, es decir, la migración se da principalmente dentro del mismo continente africano, ¿no? La migración que se dirige a Europa más o menos ha estado en el mismo porcentaje, pero sí ha cambiado. Digamos, esos son los términos relativos. En términos absolutos sí se ha incrementado la migración. El problema también es que a pesar de todas estas intervenciones, a pesar de que están despojando los territorios, se criminaliza a las poblaciones migrantes. Se les asocia en particular en esta región, se les asocia con grupos terroristas. Entonces, una de las cosas que se plantea es que no quieren permitir el acceso de estos migrantes porque son terroristas, ¿no? Pero en realidad tendríamos que cuestionar quiénes son o sea, ver simplemente la definición que se tiene a nivel internacional de terrorismo y las acciones que han cometido estados como Francia, como Estados Unidos, como otros países europeos en el continente, y entonces preguntarnos quiénes están haciendo actos terroristas y por qué el flujo, el movimiento de las poblaciones que están huyendo de la guerra, que están huyendo de la violencia, que están huyendo del hambre, son criminalizadas cuando estos países se siguen enriqueciendo a costa del saqueo de estos territorios, ¿no? Lo mismo podremos plantear en la dinámica de América. O sea, el bloqueo que está haciendo Estados Unidos y que está ayudando el gobierno mexicano a mantener
tendríamos que preguntar en realidad cuáles son esas violencias estructurales a nivel internacional que están fomentando esos flujos. Muchas poblaciones probablemente ni siquiera quieren salir de su territorio, pero la forma de respuesta que han tenido los países europeos, Estados Unidos, etcétera, es a partir de la criminalización de esa migración, ¿no? De catalogarlos como terroristas, como delincuentes, como, bueno, en fin, un sinfín de cosas sin ver las razones o las causas estructurales que son fundamentales para este entendimiento. ¿Qué pueden hacer los actores internacionales? Bueno, esa sería como la pregunta que deberíamos de resolver. Deberíamos de hacer como un taller quizá, porque es algo complejo, ¿no? Yo creo que yo no podría dar una respuesta, pero sí algunas ideas o algunos planteamientos que desde mi perspectiva tendrían que pensarse para esos diseños. En principio, todas estas intervenciones generalmente ni siquiera consideran a las poblaciones locales, ¿no? Porque responden a los intereses de las grandes potencias, de los grandes actores. Entonces, me parece que en primera instancia se tendría que preguntar a la población si quieren cierto tipo de intervención, qué injerencia quieren, qué tipo de apoyo quieren, qué tipo de apoyo necesitan. Las poblaciones en Malí, en República Centroafricana, han sido muy claras, ¿no? En que ya no quieren una intervención militar por parte de fuerzas occidentales, porque lo único que ven es que se incremente el despojo, la violencia y no el bienestar de sus comunidades. Entonces, las poblaciones tendrían que ser las principales demandantes o las que soliciten o las que digan por dónde se quiere esa ayuda, si es que va a haber una ayuda, ¿no? Ya ni siquiera voy a hablar de intervención porque seguramente pues, no quieren esa intervención, ¿no? ¿Quiénes quieren que apoyen? ¿De qué manera quieren que apoyen? Creo que tendríamos o se tendría que preguntar a estas poblaciones justo para no perpetuar el neocolonialismo. Si no preguntamos qué es lo que quieren, pues entonces estamos suponiendo qué es lo que quieren, entonces estamos suponiendo que no tienen una capacidad de decisión y de acción, ¿no? Cuando en realidad la tienen. Tendremos que preguntarles de qué manera también quieren establecer esos vínculos, esa paz. Pienso ahora mucho, por ejemplo, cuando el genocidio en Ruanda, cómo había algunas dinámicas de justicia restaurativa que podían implementar las comunidades que fueron transformadas, ¿no? O sea que sí se llevaron a cabo a partir de los denominados tribunales gachacha, pero que en realidad eran ya reinterpretaciones al estilo occidental, no era realmente la forma en la que la comunidad tenía que resolver o podía ir tejiendo ese vínculo comunitario, ¿no? Entonces, me parece que es importante justamente escuchar a las personas, a las poblaciones locales, saber cuáles son sus necesidades y ver de qué manera se pueden ayudar, pero a partir de lo que ellas planteen, porque tienen esa capacidad de decisión, ¿no? O sea, porque son poblaciones que son conscientes de las dinámicas internacionales, de lo que están viviendo, de lo que está pasando. Pues yo les digo, de pronto cuando incluso dicen sabemos que los rusos van a enviar fuerzas militares, pero preferimos que vengan los rusos porque sabemos que van a ser eficientes y rápidos. En cambio, los occidentales se quedan aquí, se tardan, nos asesinan, nos matan, saquean nuestro territorio, etcétera. O sea, saben, ¿no? También son conscientes de que Rusia no va solamente en plan de buena onda, o sea, conocen cuáles son los intereses, pero prefieren incluso esa dinámica frente a una condición de mucha violencia. Aquí es distinto, ¿no? En cada territorio, pero digamos, en condiciones de tanta violencia, prefieren como esa intervención rápida, quirúrgica, que les permita construir, pero que necesitan eso, ¿no? Porque ya las armas que hay desplegadas en el territorio, la violencia, el rompimiento del tejido social es muy grande. Pero eso, entonces, creo que el diálogo con las comunidades, saber qué es lo que necesitan, podría ser un elemento central desde mi perspectiva. Y les digo, creo que esto se podría trabajar más como en un taller para que vayamos dialogando e invitar a las poblaciones, ¿no? También para que no solamente nosotros supongamos qué es lo que podría servir, sino que estas poblaciones nos digan. Quería recuperar el comentario que nada nos ponen sobre la criminalización de la migración, como sucede en México y en América Latina hacia Estados Unidos, siendo el corredor México-Estados Unidos, pues digamos, el más numeroso, como también hay una criminalización hacia los mexicanos latinoamericanos, ¿no? O sea, en el mismo discurso trumpista y de otros líderes estadounidenses, ya sea en cualquiera de sus tres poderes, de que, bueno, somos narcotraficantes, vamos a robar, a asesinar, a hurtar, cuando el problema responde a una dinámica, digamos, continental, ¿no? Y la participación de múltiples actores. Fuera de ello, yo personalmente tengo una pregunta ya para finalizar. Mi pregunta va más en torno a la Unión Africana. A nivel continental, ¿cómo responde la Unión Africana a través bueno, uno de sus
de sus, digamos, líneas de seguimiento ha sido solución africana a temáticas o problemas africanos como tal, ¿no? ¿Cómo responde la Unión Africana ante estos escenarios de conflicto? ¿Qué es lo que propone? ¿Cuál es su capacidad y marco de acción? ¿Puede hacerlo? ¿Se puede aplicar? Eso sería. Vale, también es una pregunta un tanto compleja, Jorge, pero bueno, a ver, te voy diciendo o te voy compartiendo como algunos elementos que yo pienso, ¿no? O sea, creo que el planteamiento de que desde el mismo continente africano se tienen que dar soluciones a las problemáticas del continente africano, pues es algo que se tendría que reconocer, ¿no? Y quizá en el diálogo, o sea, yo de pronto también, porque de pronto cuando pensamos en soluciones africanas desde el continente africano. ¿Quién tiene derecho de hablar por África? Bueno, evidentemente sí las poblaciones africanas, pero las mismas poblaciones africanas pueden reproducir lógicas coloniales también, ¿no? O sea, el hecho de que sean poblaciones africanas, como el hecho de que nosotros seamos mexicanas y mexicanos, no quiere decir que de pronto no llevemos a cabo discursos violentos en contra, por ejemplo, de los migrantes mexicanos, etcétera, ¿no? Bueno, o sea, pero mi punto más allá es que el planteamiento me parece interesante y creo que sí es una de las principales reivindicaciones de la Unión Africana, justo como para garantizar una realidad distinta para el continente frente a los intereses extranjeros. El problema es que la Unión Africana en muchos casos no tiene los recursos económicos, los recursos incluso personales para poder contribuir de manera directa en negociaciones o en intervenciones, ¿no? Entonces muchas veces ha dependido de la ayuda o de los recursos económicos occidentales y estos condicionan. Toda la ayuda occidental condiciona, ¿no? Entonces, en algunos casos, de hecho, dentro de las mismas lógicas y resistencias de Malí, por ejemplo, que es lo que ahora viene más a mi memoria, se ha criticado también a la Unión Africana, porque se asume que la Unión Africana ha seguido los intereses de estas potencias occidentales. Entonces, digamos que la Unión Africana creo que tiene o sea, que el planteamiento y que la misma organización sí tendríamos que repensarla también, o bueno, las poblaciones africanas deberían de repensarla, porque creo que es una organización que puede potenciar muchísimo las alternativas, las resistencias, las reexistencias africanas, pero que si se sigue pensando como bajo la lógica de los ideales modernos de desarrollo, de los ideales modernos de paz, pues entonces ahí vemos como ciertos choques, porque entonces el planteamiento general no responde necesariamente a esas dinámicas o esas necesidades africanas, ¿no? Entonces, eso es lo que yo pensaría. La Unión Africana, por ejemplo, uno de los planteamientos centrales es justo no permitir que haya separación de territorios. Lo que pasó en Malí, desde mi perspectiva, esa independencia, esa declarada independencia en el norte de Malí, para mí era muy legítima, pero para la Unión Africana no lo era, ¿no? Porque no, o sea, lo que piensa la Unión Africana es que eso va a fomentar, entre comillas, la balcanización del continente. Entonces también cómo se va generando como una dinámica a partir de esta institución que se vincula de manera más directa en el nivel nacional con las dinámicas que están viniendo desde abajo, ¿no? O sea, creo que la Unión Africana tiene muchos retos, también tiene muchas posibilidades y no es, o sea, lo que estoy planteando acá no es descartemos, omitamos a la Unión Africana, al contrario, ¿no? Repensemos y tendrían que repensar las mismas poblaciones africanas cómo estructurar esa organización para que tenga capacidad de acción, para que sea reconocida por diversos sectores, ¿no? Para que estos grupos que ya la relacionan con las fuerzas occidentales la entiendan como algo propio, como algo que surge o que se crea a partir de sus propias necesidades. Entonces, bueno, esos son, creo yo, bueno, igual y no respondí realmente a tu pregunta, pero son como algunas ideas, algunos planteamientos que a mí me surgen en relación con la Unión Africana, porque de hecho también muchas de las operaciones se han llevado a cabo o sea, han sido dirigidas por la Unión Africana, pero en realidad responden a estos intereses franceses, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el decir que la dirige la Unión Africana, una de las cosas que busca, una de las cosas que plantea, es demostrar que son los mismos africanos quienes están reorganizando o reestructurando o decidiendo o interviniendo. Las misiones de Naciones Unidas en muchos casos no son fuerzas ya, antes sí, pero ahora ya no son tantas fuerzas militares occidentales. En muchos casos son los mismos africanos que intervienen, ¿no? Y que han ejercido un montón de violencias también dentro de los mismos territorios. Y esto creo tiene la intención desde este interés occidental
de plantearse justo fuera del territorio para no tener decesos propios, pero también para representar o para tener una imagen distinta en el continente, ¿no? O sea, quien está interviniendo son los mismos africanos, la decisión es de los mismos africanos, cuando en realidad hay una guía o una orientación que viene desde otros territorios. El entrenamiento de las fuerzas de mantenimiento de la paz pues es un entrenamiento militar al estilo occidental, ¿no? No, en realidad estas fuerzas no llegan como con planteamientos de filosofías africanas. Entonces, pues eso, pues, o sea, creo que tendría que haber ciertas reformulaciones porque la Unión Africana podría potenciar estas alternativas, pero me parece que en la actualidad todavía reproduce muchas lógicas de este progreso y esta modernidad al estilo occidental. Muchas gracias, doctora, por responder mi pregunta y en general doy paso ya a la finalización del término de esta ponencia inaugural. Eh, Ha sido más que estupendo el tenerla dándonos cátedra sobre, pues ahora sí, una serie de temas que aunque pensemos son muy pequeños, o sea, ves el mapa y dices que la vastedad del territorio da, pero sí, para hablar por mucho tiempo y sobre muchas directrices, muchas direcciones que abordan al continente africano y sus, digamos, improntas hacia el mundo, ¿no? Como director y miembro de este equipo y también tesista de la licenciatura, bueno, doy, además de las gracias a su persona, también a todo el público que hemos tenido, ponentes, público en general, miembros del equipo, participantes, etcétera, a esta conferencia inaugural. Les invito a todos y a todas su consiguiente participación en nuestras dos mesas de hoy. La primera que inicia ahorita a las 11 de la mañana, que engloba a la teoría y la migración, y luego nos vamos con política internacional. Entonces, bueno, estas van a ser transmitidas mediante nuestro canal oficial de Facebook. Les esperamos a todos y todas su atenta participación, su atenta coordinación, su atenta realización de preguntas a los ponentes. Y pues bueno, eh, buenos días todavía a todos y todas. Esperemos vernos a futuro, doctora. Esperemos también que no sea nuestra última participación, nuestra última colaboración. Y bueno, que tengan un buen día. Muchas gracias Hasta a luego. todas, todos. Buen día.